Bienvenidos una vez más a su programa Profundicemos. Continuamos en esta interesante serie de la historia de la iglesia cristiana. Y es importante, señores, el hilo, la secuencia que hemos estado llevando en esta serie, ¿no? Estuvimos hablando de la iglesia reformada en el capítulo anterior y vimos que había una necesidad de una reforma por cuestiones que estaban pasando dentro de la iglesia. Una de las preguntas que se hicieron en el programa anterior es por qué aparentemente esa reforma no llegó a nosotros. Eso dio origen a muchos movimientos a lo largo de la historia y hoy quisiéramos analizar el origen del movimiento pentecostal. Para eso entonces hemos traído a un santo varón profeta de lejanas tierras, nuestro hermano y amigo Darling Mercedes. Amén. Darling Noel. Ok, Darling Sí. Noel, no vamos a discutir por el Noel tampoco. Nada, bendiciones, hermano. Para mí es un placer, es un gusto, de verdad, poder estar contigo hablando la palabra. Qué bueno ver lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios está haciendo con este programa. Y nada, esperamos ser de bendición. Amén, amén. Varón, usted nos saluda a su iglesia. Bueno, para presentarme ya más formalmente, mi nombre es Darling Noel. Pertenezco a la Iglesia Bíblica Reformada en San Francisco de Macorís, a cargo de mi pastor Vladimir Perró. Entonces, nada, un placer y un privilegio estar aquí. Ya, muy bien. Bueno, hermano mío, hoy tenemos un plato fuerte, ¿no? Bien. Sabemos que gran parte de la población de República Dominicana, para centrarnos en un espacio geográfico específico, prácticamente o es católica o es protestante. Exactamente. La otra parte, pues, cae en el tema de los reformados o cae en el tema de esa división de si son bautistas, ¿verdad? O pentecostales. Aquí usted o bautista, menonista, adventista, pentecostal, algo. O sea, aquí somos un país como muy creyente, en definitiva. Entonces, cada quien como que ha elegido en dónde se siente más cómodo, sea por tradición, por cultura o por lo que sea. Entonces, hoy quisiéramos nosotros analizar el origen de el pentecostalismo, ¿no? Muchos que somos pentecostales, Mira que es importante decir, Sí. tú eres bautista. Exactamente. Y mira, yo soy pentecostal. Y podemos tener una conversación sin volarnos la cabeza y quedar enemigo. Amén, amén. Porque es importante que estamos hablando de historia, ¿no? Gracias a Dios que tú no eres de los pentecostales que estrella silla. O sea, que ese micrófono no va a sufrir ningún tipo de... No, gracias a Dios, porque es que si yo lo rompo tengo que pagarlo. Soy consciente. Amén, Este es amén. nuestro culto racional. Bueno, entonces, hermano, para mí es importante compartir este tema contigo. Sé que eres una persona bastante preparada y vamos a analizar la historia. No podemos borrar la historia. O sea, al final tenemos que aprender de ella. Solamente. El refrán dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces nosotros queremos analizar el origen, de dónde es que venimos. Mucha gente que piensa que el pentecostal viene de Pentecostés, de Hechos 2. Pero nosotros sabemos que hay un origen un poquito más contemporáneo con nosotros, la historia. Y nos gustaría, ¿verdad?, empezar preguntándote qué es el pentecostalismo. Bien, sí. Me gustó la parte que dijiste que a veces muchas personas piensan que el pentecostalismo inició en Hechos capítulo 2. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver aquí es que no inició en Hechos capítulo 2. Incluso es algo reciente que probablemente muchos de aquellos que están en iglesias pentecostales puedan decir, ¿en serio? ¿Es tan reciente el movimiento? Y lo primero que debemos decir acerca de qué es el pentecostalismo es aclarar de que el pentecostalismo no es el cristianismo. De ahí debemos partir. El pentecostalismo es una denominación dentro del cristianismo que surgió al principio del siglo XX en el avivamiento de la calle Azusa en California, el cual fue condenado como una herejía en ese momento por la iglesia. Y eso es importante, porque el movimiento como tal tuvo algunas características que para la iglesia en ese momento no se ajustaban a lo que la palabra de Dios decía. Entonces, debemos decir eso al principio. No es el cristianismo, porque el cristianismo surgió con Jesús al principio. Sin embargo, el pentecostalismo es algo más reciente.
podemos decir que el pentecostalismo es un movimiento que hace hincapié en la persona y obra del Espíritu Santo y que se caracteriza por el bautismo en el Espíritu Santo para los cristianos después de la conversión, como supuestamente dicen ellos, como otra bendición, y el hablar en lenguas como la identificación de que tú has recibido el Espíritu Santo. Ese es el énfasis, obviamente, de ese movimiento. El bautismo del Espíritu Santo y la confirmación de que yo lo he recibido por medio del hablar en lenguas. Ok. Ahora bien, debemos entender que esto proviene, obviamente, de una interpretación de Hechos capítulo 2. Más adelante estaremos viendo ese texto, pero para responder tu pregunta, el pentecostalismo comenzó como una secta culturalmente, aislada de todo lo que significaba el cristianismo histórico en ese momento, y estaba acompañada de balbuceos, de gritos, de movimientos de cuerpo, de personas desenfrenadas. Así que si nosotros miramos el pentecostalismo como tal, debemos verlo como la historia lo traza, como una secta, como una herejía que no tenía fundamento bíblico y la iglesia lo rechazó en su momento. Ok, entonces, aquí por eso es que no entramos de una vez a golpe. Oye lo que ella está diciendo, qué introducción da al tema. Entonces, el movimiento pentecostal empezó como una herejía. Como una herejía. ¿Herejía por qué? Comenzó como una herejía porque las personas que promovían dicho movimiento, sus enseñanzas no se ajustaban con lo que realmente el texto bíblico daba a entender en ese momento. Entonces, ¿quién eran los líderes quién fue el fundador de ese movimiento? Bueno, si nosotros vamos al origen del pentecostalismo, nosotros debemos hablar de dos grandes nombres. Primero debemos hablar de Charles Fox Pagan y de J. William Seymour, que fueron básicamente los dos propulsores de ese movimiento en ese momento. Sin embargo, antes de hablar de ello, yo quiero primero básicamente, para que la persona entienda el pentecostalismo, la palabra pentecostalismo proviene de la palabra Pentecostés, registrada en Hechos capítulo 2, y se refiere a las fiestas de la semana o de la cosecha. Eran una de las 3 fiestas anuales para las cuales la nación se reunía en Jerusalén. En el Pentecostés se ofrecían las primicias. Fue en esa fiesta donde Dios derramó su espíritu, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según Hechos capítulo 2, versículo 4. Ahora, tú me preguntabas, ¿quiénes fueron los ideólogos o quiénes fueron los que fundaron ese movimiento en sus orígenes? Yo te decía que si nosotros hablamos del pentecostalismo, debiéramos hablar de 2 grandes nombres, Charles Fox Pagan y J. William Seymour. Sin embargo, antes de ellos dos, que comenzaron básicamente en el año 1906, antes de eso hubo un pentecostalismo que se consideró como el pentecostalismo histórico. Este pentecostalismo histórico nació en el 1830. Empezó en Inglaterra con un pastor llamado Edward Irving en una iglesia presbiteriana. Fue uno de los primeros lugares en hacerse referencia del don de hablar en lenguas y del don de la profecía. Fue allí donde inició en el año 1830 con ese pastor, donde supuestamente por revelaciones él había experimentado hablando acerca de estas enseñanzas. De este movimiento nace la Iglesia de la Santidad en Cleveland y luego su nombre fue cambiado a la Iglesia de Dios que tú y yo conocemos. Fue cambiada en el año 1907. Sin embargo, luego de ese pentecostalismo que hubo en ese momento, no se catalizó tanto como el pentecostalismo clásico, donde obviamente William Seymour y Charles Fox Pagan fueron los principales ideólogos de ese movimiento. Así que si hablamos de orígenes, primero debemos remontarnos al pentecostalismo histórico y luego venir entonces al pentecostalismo clásico, donde están esas 2 figuras. ¿Por qué es importante mencionar el pentecostalismo histórico? Porque fueron las bases para que ellos entonces aprendieran estas formas de pensar acerca de las escrituras. Cabe resaltar que Charles Fox Pagan fue literalmente alumno o tuvo las creencias obviamente de lo que enseñaban esos pastores en esos momentos. Incluso venía con teología arminiana, donde él pensaba que el hombre podía cooperar con la salvación en un momento determinado. Entonces, si nosotros vamos al origen, tenemos el pentecostalismo histórico
y esto se fundamenta obviamente en el año 1901 con el pentecostalismo clásico. En este pentecostalismo clásico empezó en el año 1901 en Kansas con Charles Fox Parham a la cabeza, un predicador evangelista metodista con creencias arminianas. Se había propagado en ese tiempo la idea que una joven llamada Agnes Osman había experimentado el don de lengua hablando en chino y escribiendo de la misma manera. Lo que pasó en ese momento, en el año 1901 por ahí, era que Charles Fox Parham tenía un instituto bíblico donde tenía sus adeptos y tenía sus seguidores, y él enseñaba esta teología, esta enseñanza del don de hablar en lengua y del bautismo en el Espíritu Santo. Una alumna de él, Agnes Rosma, vino al seminario y él dice supuestamente que él le impuso las manos y ella entonces comenzó a hablar en lenguas y duró aproximadamente una semana hablando, lo cual fue desmentido por ella misma, donde decía que no pasó en ese momento. O sea, no pasó de esa manera. De manera que tú puedes ver el pentecostalismo surgiendo básicamente de contradicciones al final del día. En un momento determinado, su fundador dice una cosa, pero sus seguidores obviamente lo describen con otra cosa. Podemos obviamente también aprender de ese inicio del pentecostalismo que Charles Fox Parham estructuró la idea de que la confirmación de ser bautizados con el Espíritu Santo era en el hablar en lenguas. Y pasó esa información a un alumno que tú y yo conocemos, J. William Sermon, el predicador afroamericano que predicó en el famoso avivamiento de la calle Susan esas mismas enseñanzas. Ok, espérate, que tú has hecho un resumen ahí, bárbaro, que ahora yo quiero decir algo. Tú no puedes dejarme a mí ahora en el aire aquí después de tú decir todo eso. Mira, estamos de acuerdo con la historia. Sí. Pero todas las cosas que pasaron, hay una pregunta clave para poder como enlazar todo esto al tema anterior. Esas iglesias que de alguna manera se opusieron a este movimiento en sus inicios, eran iglesias que habían sido impactadas con las ideas y las creencias de la Reforma. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las ideas novedosas o nuevas que están en ese punto de la historia, no iban acorde a las ideas reformadoras que ya se habían postulado, ¿verdad? Desde Lutero, Calvino y su gente. Ahora este movimiento pentecostal está hablando ya como más de las cuestiones del espíritu, de esa vida en el espíritu, de esta prominencia que debe tener el Espíritu Santo en el servicio, en los dones, en los ministerios. Como que se sacan de nuevo el tema de las lenguas, los milagros y ese tipo de cosas. O sea que hasta cierto punto uno dice, yo no estoy en contra de eso. O sea, yo creo que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Dios es poderoso, Dios sigue hablando. Dios puede darme un mensaje de mí para ti. O sea, todo ese tipo de cosas yo no puedo decir que no ocurren porque el Dios nuestro es un Dios vivo. Ahora, la manera en que se trazaron algunas cosas y se dieron algunos acontecimientos, honestamente sí se ve como un desorden. La manera, la forma, los argumentos, la poca preparación, información bíblica, que también en el fondo influye. Pero por alguna razón, ese movimiento que empezó de esa manera, todavía 200 y pico de años después, lo tenemos. Y ha evolucionado a medida que el tiempo ha pasado. O sea, yo no pienso que nosotros somos igual que ese movimiento que en sus inicios empezó así. No somos los mismos. Sí. Hemos cambiado en algunas cosas, en otras no. En otras seguimos con muchas enseñanzas igual, como tú bien mencionas, porque no es que tenemos el mismo fundamento teológico de la Reforma. Lamentablemente, yo le decía al hermano Luis Miguel, que estuvo con nosotros en el programa pasado, que ¿qué pasa? Que la Reforma no llegó aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por dónde se metió la Reforma? O sea, yo veo que todo el mundo ha impactado, Inglaterra ha impactado, Alemania ha impactado, todo el mundo ha impactado por la Reforma, pero a nosotros, en vez de llegarnos la Reforma, a esta facción nos llegó... Nos deformaron. El movimiento pentecostal. Entonces, y fíjese, yo no estoy desnotando el movimiento pentecostal, porque yo soy parte,
Pero, señores, hay que analizar. O sea, tenemos que analizar los orígenes de lo que nosotros estamos postulando, de lo que nosotros estamos creyendo. Tenemos que ser autocríticos. Sí. Y si usted es bíblico, usted tiene que reconocer que hay cosas que no están bien. Mira, en esa parte tú dijiste algo al principio. Tú dijiste que Dios sigue siendo el mismo Dios de antes. Ujú. Él puede y sigue haciendo milagros el día de hoy. Y tú dices que Él puede hablarle a una persona. Wow. Sin embargo, en la palabra de Dios, Dios dejó clara la manera en cómo Él iba a hablar en este tiempo, Ujú. la manera en cómo Él iba a actuar, y Dios no puede contradecir su palabra. Si tú vas, por ejemplo, al libro de Hebreos y lees el capítulo 1, tú te darás cuenta que el autor dice que en otros tiempos, Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los padres, por los profetas, por los apóstoles, en estos tiempos, refiriéndose a estos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo. Sí. Y la palabra del Hijo está en las Escrituras. Entonces, si nosotros como cristianos queremos escuchar la voz de Dios, debemos leer la Biblia. Yo estoy de acuerdo, espérate. Yo estoy de acuerdo ahí, pero eso es decir, o sea, eso tú lo pones igual a, bueno, el hecho de que tengamos la revelación por excelencia, Exactamente. la palabra profética más segura, a lo cual hacemos bien en estar atentos, Amén. ¿verdad? El hecho de eso no implica que Dios que hizo la boca, no pueda hablarme a mí. O sea, aparte de lo que dice ahí. O sea, yo creo que Dios puede hacer eso. ¿Tú no crees que Dios puede hacer eso? Mira cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de eso, varón? Yo creo que el problema es el lenguaje. Ok. Porque tú dices, Dios puede hablar porque Dios, nosotros tenemos teniendo boca y Dios puede decirnos algo. Ujú. El problema es que cuando Dios hablaba en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, eso era palabra de Dios, y esa palabra de Dios iba a ser transmitida al pueblo como autoritativa. Sí. Esa palabra debía ser obedecida, debía ser creída y debía ser obviamente seguida por los discípulos. Nuestra palabra, que en su superstición podamos decir que Dios me dijo, no puede constituirse al mismo nivel como están las Imposible. Escrituras. No, imposible. De manera que el problema es el lenguaje. Yo creo que no sería correcto decirme, pero Dios me puede hablar hoy. Bueno, Dios me puede hablar hoy por medio de las Escrituras. Y si tú te refieres a la parte de que Dios puede ministrar mi vida a través de un hermano, dándome palabra de aliento, Él lo va a hacer también conforme a lo que Él ha dicho también en su palabra. Al final del día, no podemos tener esa licencia de que Dios puede hablarle a alguien audiblemente hoy para que Él te dé esa revelación o que me dé esa revelación a mí. Varón. Entonces, espérese, varón. Usted me está diciendo que Dios hoy no le habla a nadie audiblemente. Bueno, si las personas quieren escuchar Cuidado, la voz varón. de Dios Cuidado. audiblemente, que lean la Biblia en voz alta, decía John Piper. Y ahí escucharán la voz de Dios audiblemente. Bueno, está bien, no vamos a perder tiempo en ese punto. Ya vi que usted de lo que piensa que Dios no está limitado, ¿no? Su Dios está limitado, varón. No, mi Dios no está limitado. Lo que pasa es que el Dios en el cual yo he creído es un Dios de orden. Y Él ha Claro. establecido, obviamente, los fundamentos de cómo Él se iba a comunicar con su pueblo. Tú ves la historia en el Antiguo Testamento, que Él se comunicaba de una manera, en el Nuevo Testamento Él se comunica de otra, y ya como el canon está completo, las Sagradas Escrituras están... Ahí está todo lo que nosotros debemos aprender. Ujú. Por ejemplo, en Timoteo por allá dice que las Escrituras pueden hacernos sabios, pueden ayudarnos, pueden enseñarnos, Sí, a fin de que sí. el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos de otra cosa que no sea las Escrituras. Y si hay algo que va en contra de las Escrituras, entonces debe ser rechazado porque ellas son la palabra de Dios más segura. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero entonces usted no cree que Dios habla, varón. Sí, claro, por medio de su palabra. ¿Qué es Pero, esto? ahora, ¿cuál es- ¿Cómo llegamos nosotros así? ¿Cómo le ganamos a Cuba, maestro? Por ejemplo, bueno, tú mismo te dices la respuesta. La palabra de Dios profética más segura es las Escrituras. Sí, sí, sí. Entonces es muy subjetivo pensar o entender lo que pasó en el año 1906, Ujú, ujú. donde predicadores decían que Dios le había hablado audiblemente y que hacían cierto tipo de cosas diciendo que el Espíritu Santo estaba con él. ¿Cómo tú podías confirmar eso? ¿Cómo tú no sabías que era una manipulación? Y a través de la historia uno ha visto que obviamente eran manipulaciones. Entonces, por ejemplo, Job dice que Dios habla por sueño. ¿Usted cree que Dios habla por sueño? Dios habla por sueño. Sí. No, es nuestra mente, creo yo, que no habla por sueño. De Como todo lo que nuestra nosotros mente. hemos ¿Qué visto. pasa, maestro? Como nuestra mente. Entonces, ¿qué hacemos con Job? Que él habla de una u otra manera, habla Dios por sueños, por visiones. Exactamente.
Hebreos capítulo 1. En otros tiempos Dios nos ha hablado por sueños, por profetas, por apóstoles, por todo lo que tú quieras. Y en este tiempo pero no. en este tiempo nos ha hablado por medio. Del Hijo. Ahí está tu respuesta. Wow. Entonces, varón, mira que este no era el tema del programa, pero es interesante esto. Entonces, varón de Dios, según su postura, el Señor ya no anda hablándole a la gente audiblemente, ni dándole mensaje. Ni hay profeta, porque No, claro que no. no hay profeta tampoco. No, ni apóstoles. Ay, Dios mío, Señor. Lo que hay siervos de Dios Pues no van a esperando hacer- la venida del Señor. No van a hacer este programa, varón. Mira, sería bueno empezar con eso. Sabes que una de las cosas que lamentablemente el movimiento Pentecostés trajo a la iglesia en el año 1906 con ese famoso avivamiento en la calle Azusa, liderado por William Seymour, fue la mala interpretación de muchas de las cosas que la palabra de Dios dice. Primeramente, el bautismo en el Espíritu Santo, el error de interpretar Hechos capítulo 2, donde nosotros tenemos supuestamente la licencia de hablar en lenguas, que son obviamente esas lenguas falsas a las que se habla actualmente. Y también otra de las cosas que ha traído a la iglesia pentecostal son traer ministerios que fueron fundacionales de la iglesia a este tiempo. Recuerda que la palabra de Dios dice que nosotros estamos cimentados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Tú no puedes poner un fundamento dos veces. Ya estamos fundados en ese fundamento y luego entonces, de ese fundamento nosotros entonces aprendimos y creemos. No puede venir alguien ahora autoproclamándose profeta ni pastor porque eso eran ministerios muy específicos para personas muy específicas que primero Cristo mismo los eligió. Los apóstoles fue el Señor que los eligió y Él le dio la revelación a ellos de primera mano. ¿Quién puede decir ahora mismo que ha visto a Cristo? Y esa era una de las credenciales para ser apóstol. E incluso el apóstol Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles. Entonces, Como un abortivo. como un abortivo. Entonces, ¿quién puede tener esas credenciales y ahora le puede decir, yo he visto a Cristo y Él me hizo apóstol? Eso no pasa en este tiempo. Entonces, lamentablemente, el pentecostalismo lo que hizo fue que puso la palabra de Dios a un nivel tan bajo que entraron las supersticiones, entraron las creencias sumamente extrañas de cómo uno debe manejarse en la iglesia, lo que debemos creer, y lamentablemente por eso es que tenemos tantas ramas del pentecostalismo que al final del día, en la historia nosotros vemos que ni ellos mismos pusieron ponerse de acuerdo de lo que creían. Ok. Entonces, ¿cuántas cosas con la historia? La historia es buena. Sí, claro, porque es que si uno no la revisa, no rectifica, no aprende, no cambia. Ok, entonces básicamente estamos hablando de que el origen tiene que ver con cosas, enseñanzas distorsionadas de las mismas escrituras. Se empieza a darle posición y a quitar la posición de las escrituras en los servicios, ¿no? Empiezan a predominar más las emociones que las escrituras. De hecho, gran parte de esto ocurre de que mientras la reforma está por un lado, fomentando y formando no solamente a la iglesia, sino a la sociedad, entonces tenemos el movimiento cristiano pentecostal en otro lado haciendo otras cosas dentro de la liturgia. Pienso que el hecho de que sean tal vez la novedad del momento, porque si analizamos eso no ocurría. Como no ocurría y es el único lugar donde está ocurriendo, pues yo pienso que llama la atención. Sí, llama mucho la atención por la parte de que, primeramente el desorden. Creo que el desorden llama mucho la atención. Entonces, en ese momento, muchos periódicos se hicieron eco de lo que estaba pasando en la calle Susan, donde no fue simplemente una reunión. Desde el 1906 hasta 1915 continuaron, obviamente, las reuniones del famoso avivamiento. Incluso, en un momento determinado, aquel que enseñó a J. William Selmo, que fue Charles Fox Pagan, fue en un momento determinado a ver cómo estaba la cosa y hasta él mismo le dijo, esto es diabólico. Entonces, el mismo maestro, que también era otro que estaba fuera de las escrituras, le dijo, no, esto ya es demasiado lo que ustedes están haciendo. De manera que el origen del pentecostalismo ha sido tan, yo podría decir, ha sido tan visto por el desorden en sí mismo.
Y cuando tú comienzas a leer la historia, tú te puedes dar cuenta de dos cosas. Primero, no estaban de acuerdo. Y segundo, había muy malas interpretaciones. Y yo quiero que tú me permitas, porque ya yo he dicho, obviamente, que el pentecostalismo se fomenta en la idea del bautismo del Espíritu Santo y la idea también de que las personas cuando son bautizadas en el Espíritu Santo, la señal es hablar en lengua. De ahí es que básicamente se inicia el movimiento de ese pensamiento. Sí. Sin embargo, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo para los cristianos después de la conversión como una segunda bendición es un error de interpretación. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y luego Pablo luego dice en Efesios capítulo 1 versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La idea de que hemos recibido al Señor y hemos sido salvos y luego tenemos que buscar otro bautismo en el Espíritu Santo es un error de interpretación. Porque la Biblia dice que automáticamente tú crees en el Señor, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿cuánto espíritu fue que el Señor Jesús prometió? No, un solo. Entonces, si fue uno solo, ¿por qué la iglesia pentecostal hace tanto hincapié en que nosotros debemos buscar un segundo bautismo en el Espíritu Santo? Sí, cierto. Es una mala interpretación. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo... Perdóname, déjame hacer un paréntesis ahí mismo. Sí. Que de hecho la Biblia no manda en ningún lugar a buscar el bautismo. Nos manda a ser llenos, que es diferente. Ser lleno del Espíritu. Exacto, busquemos ser llenos del Espíritu, pero nunca nos manda a buscar el bautismo. Y nos dice incluso que siendo lleno del Espíritu, nosotros vamos a reflejar los frutos del Espíritu, que son paciencia, gozo, amor, templanza, dominio propio. De verdad, yo no entiendo cómo una iglesia pentecostal puede decirme a mí que está lleno del Espíritu Santo cuando no mantiene esas dos cosas, templanza y dominio propio. Lo que pasó en el año 1906 con la llegada del pentecostalismo es todo lo opuesto a lo que la Biblia dice. Incluso yo le diría a mis amigos pentecostales que revisen cuáles manifestaciones ellos están evidenciando, si la del Espíritu o la de los demonios. Porque en la Biblia, en la Biblia, las manifestaciones de las personas moviendo su cuerpo, balbuceando, haciendo estruendo, son manifestaciones demoníacas cuando el Señor tiene los encontronazos que tiene con personas que están poseídas. En ningún momento la Biblia nos dice que una persona que ha creído en Cristo y es lleno del Espíritu Santo está balbuceando, está estrellando silla, está dándose golpe en la pared. Porque eso no está bien en su tiempo tampoco. Más bien son expresiones demoníacas. O sea, varón, usted está diciendo que... No, usted no está diciendo eso. Vamos a continuar con esto. Varón, usted lo van a apedrear después de este programa. ¿Usted sabía? Un famoso predicador dijo, examinemos los espíritus. Si son de Dios o no son de Dios. La idea de que un cristiano puede estar poseído por demonios o que pueda estar en un estado de éxtasis no es bíblico. No, porque donde está el espíritu hay libertad. Exacto. Entonces, si el espíritu está en una persona que es lleno del espíritu y está consciente de que Dios está con él, ¿cómo puede entonces Satanás morar también en ese mismo cuerpo? No se puede, realmente. Las manifestaciones demoníacas en la Biblia son de personas que no son cristianas. No son personas cristianas. Entonces, ¿qué están haciendo la iglesia pentecostal? Sacándole demonio a los propios hermanos que ellos dicen que son sus hermanos. ¿Y eso está pasando hoy? Sí, pasa. Mucho. Espérate. Tú me dijiste que se le da galleta de harina también. Espérate. O sea, en las iglesias pentecostales de hoy les siguen sacando demonios en cristianos. Varón, está fuerte eso. Bueno, supuestamente son hermanos, pero yo dudaría de su llamado si yo digo que tú como hermano tienes un demonio y que hay que sacártelo, hacerte un exorcismo. Está raro, sí, está raro. Está raro porque donde mora el espíritu hay libertad. Entonces, supone, sí. ¿cómo pueden coexistir Dios y las tinieblas? ¿Pero eso solamente ocurre en las iglesias pentecostales o pasa en otra denominación? Bueno, pasa en otras denominaciones por lo que ha pasado con el pentecostalismo.
por, por cómo ha mutado, como yo le digo. Ujú. Porque ya que el pentecostalismo no se quedó en el pentecostalismo No, no, clásico no, no, ni en no, el no. pentecostalismo histórico, sino que ha venido mutando y tenemos otro tipo de pentecostalismo que surgió en el año 1960, que es el movimiento carismático, donde hacen básicamente énfasis en los dones espirituales y ese carisma, ese charisma, se lo han pasado no solamente a las iglesias cristianas, sino también hasta las iglesias católicas. Ujú, ujú. Las iglesias entonces de todo tipo de movimiento han adoptado ese carisma para llamar a la atención y para llamar a las personas. De manera que no solamente en iglesias cristianas, sino también ese tipo ya de pentecostalismo eufórico por los dones ha pasado a otras religiones también. Mira, en nuestra defensa, porque yo tengo que hablar y poner los puntos, ¿verdad? Sin desnotar lo que tú acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la historia que está ahí, que no podemos cambiarla, no la podemos cambiar. No. Pero nosotros pertenecemos, por lo menos nuestra iglesia local, a donde yo me congrego, mi santo pastor Pilar, Santo. somos una iglesia bíblica. Y cuando digo bíblica, te estoy diciendo bíblica al punto de que tú estás diciendo eso y estamos de acuerdo. Excelente. Y no estamos aquí matándonos ni... Lo bueno es que ustedes no están afiliados a ningún concilio, ¿cierto? Sí, sí, nosotros pertenecemos a un concilio. Ok. Pero Entonces- como yo te explicaba que la iglesia local a la que yo pertenezco Sí. es como si fuera un concilio dentro del mismo concilio. Mira, Espera, déjame desarrollar mi idea. Porque tengo que sacar cabeza porque nosotros, tú no, pero yo pertenezco a una iglesia pentecostal. pentecostal. Mi pastor es pentecostal, la denominación es pentecostal y yo reconozco que dentro de ese concilio hay muchas cosas que pasan similares a las que tú estabas mencionando. Pero hay otras iglesias que son pentecostales, pero reformadas. ¿Reformada en qué sentido? De que nosotros hemos puesto la palabra de Dios por encima, donde debe estar. El estándar debe ser, la palabra está por encima del líder, del pastor, del presidente. La palabra de Dios es el estándar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al ir a la palabra, entonces en la palabra es que usted se da cuenta de los errores. No, pero espérate, aquí esto no puede pasar esto porque esto está contrario a esto. Y esto no podemos hacerlo porque eso es contrario a esto. Pero eso ocurre porque tenemos el mismo estándar común. Entonces, ¿cuál era la importancia? Esa era para mí una de las importancias de la reforma protestante. Sí. ¿Cuál? Que la palabra volvió a ser el estándar. No el Papa, no la iglesia, no los líderes, no. La palabra de Dios es el estándar. Eso es lo que debe regirnos a nosotros para saber si estamos bien o si estamos mal. Entonces, en ese sentido, aunque reconozco que hay iglesias pentecostales que tienen un desorden muy grande, pero que tampoco vamos a estar aquí diciéndole de verdad, pero tiene un desorden. También yo reconozco que hoy en día hay muchas iglesias pentecostales reformadas que el estándar ha sido y está volviendo a ser la palabra de Dios. O sea, yo pienso que hay en un punto de inflexión de decir, vale, miramos a la historia, reconocemos esto, reconocemos el error, reconocemos que aquí hemos fallado, reconocemos esto aquí, pero también como movimiento pentecostal hemos tenido demasiados aportes buenos en la sociedad. Sí. Por ejemplo, pienso que uno de los aportes que pudiéramos destacar es ese evangelio, esa gente que se metió a los barrios a predicarle al drogadicto, que se le para a predicar a la prostituta, al narcotraficante, al alcohólico, el que va a la cárcel, el que se mete a los hospitales. Entonces, ahí es donde yo puedo sentirme con ese orgullo de decir, ¿y dónde estaban ustedes? ¿Qué ustedes estaban haciendo? Cualquier otra denominación. Mientras nosotros estamos en el barrio haciendo eso, porque hay que decirlo, las iglesias pentecostales mayormente están en un barrio y están predicándole a esa clase social del barrio que viene con todos esos problemas. Ahora, cuando esa gente se convierte, ¿para dónde van? Para la iglesia pentecostal. Y entonces hay un trabajo que hay que hacer dentro de la iglesia de formar a esa gente para que no se repitan los errores. Entonces, ahí es que yo entiendo que la Biblia debe ser ese estándar. No es lo que yo opine, es lo que dice la Biblia. Entonces, en ese punto yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, en la parte de los errores, que también te los reconozco, que hemos tenido muchos errores, pienso que sí, que esto debe llevarnos a la reflexión, debemos mirar para atrás, debemos reconocer, señores, que hay cosas que estamos haciendo mal, pero dentro de esas cosas vamos a ir dejando eso, vamos a seguir abrazando la Biblia, lo positivo vamos a seguir replicándolo y vamos a dejar lo negativo. No podemos tapar el sol con un dedo tampoco. Mira,
Mira qué ha pasado con lo que Espera, esto es importante porque eso es un shout out para mi gente, para los pentecostales, porque tú no vas a venir a acabar con todos los pentecostales aquí a este programa. No, mira, yo estoy consciente y yo tengo muy buenos amigos que son pentecostales. Y lo que yo veo que está pasando, por lo menos ahora, es que las personas que creyeron en un momento determinado y por la iglesia pentecostal crecer tanto en el transcurso de la historia, llegaron a una iglesia pentecostal, probablemente llegaron a una iglesia pentecostal no con tanto fundamento bíblico, obviamente, sino que en el camino ellos fueron aprendiendo la palabra. Exacto, exacto. Entonces, ahora es que ellos están redescubriendo en realidad qué es lo que la Biblia dice en sí mismo. Por ejemplo, es muy extraño que un pentecostal ya no esté de acuerdo con lo que Hechos 2 significa y sin embargo, en la historia nosotros vemos que el pentecostalismo surgió de una mala interpretación de Hechos capítulo 2. Pero es muy extraño que ya un pentecostal no sepa que lo que hay en Hechos 2 no fue un desorden en sí mismo, ni es algo que se puede replicar, porque fue un acontecimiento histórico y sorprendente donde Dios le permitió a los apóstoles hablar en idiomas que ellos no conocían. No fueron galimatías, no fueron básicamente lenguajes que ellos no conocían. Incluso el texto dice que ellos les podían escuchar hablando en sus propios idiomas que ellos nacieron. Y luego dicen la maravilla de Dios, o sea, el evangelio. Dios en un momento determinado, en el Pentecostés, en el capítulo 2, tomó a los discípulos, tomó a los apóstoles, le permitió que experimentaran la llenura del Espíritu, descendió el Espíritu Santo, y ahí en ese momento, en esa fiesta donde todos estaban reunidos, Dios le dio una capacidad milagrosa de ellos hablar idiomas que ellos no conocían para que los que estuvieran reunidos ahí pudieran escuchar el evangelio. Se convirtieron muchas personas y eso hizo que la iglesia entonces avanzara. Te digo que es muy extraño ya que un pentecostal no diga, amén, eso es verdad. Y tú le preguntes, ¿tú crees que eso se replica obviamente actualmente? De que las personas puedan tener como quien dice, ese milagro que pasó en Hechos capítulo 2. Ahí lo que haríamos, estaríamos hablando ya de la parte de si tú crees que los dones cesaron o no cesaron. Exactamente, pero más que eso, algunos pentecostales tienen que estar de acuerdo que en ese momento fue con un objetivo. Claro. O sea, lo que Hechos 2 está literalmente enseñando es que Dios de manera milagrosa permitió que los discípulos hablaran lenguas que ellos no conocían. Idiomas. Medos, todo tipo de idiomas que ellos no conocían para que ellos escucharan el evangelio. Estamos de acuerdo. Eso es lo que dice el texto. Actualmente en la iglesia, cuando llegan personas y tú y yo estamos hablando el mismo idioma, no necesitamos esa intervención porque tú y yo nos estamos entendiendo. Y el apóstol Pablo dijo, es mejor una palabra con entendimiento que tanta que en realidad uno ni siquiera sepa que lo que uno está hablando. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, los dones es ya otra cosa por allá, por Corintio. Pero lo que el texto enseña en Hechos capítulo 2 es que hubo un hecho milagroso donde los apóstoles pudieron hablar el evangelio a otros idiomas. Sencillamente eso. Ahí no está hablando de que ellos fueron bautizados en el Espíritu. No, esa era la promesa que Cristo le había ya anunciado de antemano. Esperen la venida del Espíritu Santo. Llegó como un estruendo, todo el mundo se percató, fue a ver lo que estaba pasando y ellos entonces escucharon las maravillas de Dios. Sí. Eso es una realidad que vuelvo y te repito. Estamos de acuerdo, porque todo el que medianamente lee el pasaje, el mismo texto con el contexto, te da la interpretación. Te da la interpretación. Estamos claros que ahí estamos hablando de idiomas terrenales, que Dios permitió que se hablaran para difundir. Bien. Pero eso es importante porque tú empezaste hablando de que el movimiento pentecostal, del pentecostalismo que estamos hablando, no es de ahí. Estamos hablando de lo que surge en la calle Azusa. Exactamente. O sea, lo que surge ahí, ya estamos viendo, vimos, ¿verdad? En síntesis, que estamos hablando que se da por la mala interpretación precisamente de Hechos 2. Y es interesante que tú haces esa unión que tú pones de que hoy día, aunque empezó el movimiento pentecostal con esa mala interpretación, hoy día el pentecostal, que medianamente se ha reformado la palabra, tiene que estar consciente de que Hechos 2 no está hablando de lo que originalmente se decía en el movimiento pentecostal en los orígenes. O sea, estamos de acuerdo. Bien, tengo una pregunta. Sí. Estamos hablando de que ese movimiento pentecostal comenzó en Estados Unidos, calle Azusa. ¿Cómo llegó eso a República Dominicana, Darling, por Dios?
a República Dominicana, de Estados Unidos, en barco. Bueno, mira, tú sabes que el movimiento pentecostés creció de manera sumamente grande, por lo que ellos obviamente podían ofrecerle a las personas. Sociológicamente, cuando uno ve el contexto de los lugares donde estaban los pentecostales y el mensaje que transmitía, obviamente le hablaban a sus necesidades. Dios te puede dar un milagro, Dios te puede sanar. Por eso es verdad. Dios puede... Tú tienes que reconocer que eso es verdad. Eso es verdad. Ok, está bien. Pero no a tu tiempo, sino al tiempo de Dios. No, ahí estamos de acuerdo. Entonces la campaña de milagro, ven que Dios tiene tu milagro. Entonces, ¿cómo tú sabes? Ahí no vamos a llegar a los extremos. Entonces, se propagó rápido por el tipo de mensaje. Entonces, eso hizo que el pentecostalismo creciera. Y en el año ya 1913, años después, ya se hizo la Asamblea de Dios, que básicamente donde estaban miles y miles ya de pentecostales. Eso permitió entonces que los pentecostales pudieran enviar misioneros a todos los lugares y ellos poder llevar esa misma enseñanza a otros lugares. Por ejemplo, al principio del siglo XX, los misioneros pentecostales comenzaron a llegar a América del Sur, principalmente de los Estados Unidos, y el movimiento comenzó a propagarse rápidamente. De ahí, obviamente, tú sabes que iba a llegar, obviamente, a donde nosotros estamos, a República Dominicana. Y leyendo la historia, fue el pastor Rafael Rodríguez que fue enviado desde Puerto Rico por la unión de 3 iglesias, tales como la Presbiteriana, la Metodista y los Hermanos Unidos, para pastorear la Iglesia Evangélica Dominicana, también conocida por sus siglas IED, que fue fundada el 8 de enero de 1922 en la calle Mercedes, esquina 19 de marzo, en la zona colonial. Ellos obviamente venían con doctrina pentecostal y ellos enviaron un pastor de Puerto Rico capacitado, en buenos términos, porque tú decías que los pentecostales llegaban a otros lugares que en realidad los reformados no estaban llegando. Sí, sí. Porque es que estaban en un círculo. O sea, esa parte, a ti tengo que acabar esa parte. Porque yo pienso que tenemos que buscar el equilibrio hoy. Darle la parte que yo no le doy a nuestro hermano Bautista. Sí. Ustedes son como Popi, como los riquitos de los barrios. Ustedes están en una zona donde es como que aparentemente para ricos. Ustedes no están ahí como para recibir los pobres. Mira, todo el que llega ahí debe andar montado. ¿Por qué? Mira. Espera, ¿tú me vas a responder eso? Sí, claro. Ok, vamos a ver. Mira, analizando la historia, la mentalidad reformada, mayormente los misioneros con teología reformada, se concentraron mucho en el poder político y en el poder básicamente que podían cambiar desde arriba la masa pobre. Ya. En ese sentido, ellos concentraron sus recursos de la parte misionera en poder llegarle a esas personas con un cargo político para hacer una transformación dentro de la nación, desde arriba hacia abajo. Lo opuesto del pentecostalismo, que empezó desde abajo y con el tiempo ha podido alcanzar las clases de arriba, pero en realidad su primer objetivo fue lo de abajo. ¿Pero por qué? Porque las personas que enviaban de misiones o a evangelizar en otros lugares no eran personas preparadas. Eran personas que se identificaban con el pueblo, con las necesidades. Eran personas tan comunes y corrientes como ellos que las personas incluso se identificaban. Por eso el pentecostalismo, cuando le ofrece a las personas comunes y corrientes que tú dices, sanidad, milagro, Dios tiene una oportunidad para ti, tú y yo no nos vemos tan diferentes, mira que somos casi iguales. Entonces ellos se adhieren a ese movimiento, aún no pensando en las implicaciones teológicas de lo que ellos en realidad creían verdaderamente. Claro. Ahora entendí te entendí esa parte. Pero en realidad tú dices, ¿fue malo? No, porque al final del día tú sabes que las grandes transformaciones se hacen desde arriba. Desde abajo son difíciles. Sí, pero lo que pasa es que hay que hacer el trabajo para los de abajo también. O sea, mientras tú te encargas de la cúpula política allá arriba, con la gente de allá, tan descuidado aquí abajo el pueblo. Aunque también los misioneros con teología reformada también trabajaron en la parte, por ejemplo, en la parte pobre, en la parte que necesitada. Pero no resaltaron por eso, porque tú no conoces. Pero no resaltaron por eso, los pentecostales resaltaron más en ese sentido. Claro. Y por el aporte, mira, tengo que decir esto. Óyeme, el mundo tiene una deuda con el movimiento pentecostal, darling. ¿Cuánta gente ha salido de la droga, alcohol, de la prostitución, de la calle? Todo porque el evangelio le llegó
A través del a través de un pentecostalismo. movimiento pentecostal, claro. No te estoy diciendo que no le llegó de la manera tal vez perfecta, con toda la teología estructurada que tienen otras denominaciones, pero cuando ese tipo estaba ahí en la cuneta, se pareció un loco de estos pentecostales. Mira, el Señor te ama, el Señor va a hacer algo grande contigo. Y eso fue lo que ese hombre tal vez tuvo como contacto de que Dios le daba una oportunidad. Sí. O sea, en ese sentido, eso es un aporte social que nadie se lo va a quitar al pentecostalismo. Claro, con eso no tapo el sol con un dedo y no estoy diciendo que todo lo que nosotros hemos hecho como movimiento pentecostal ha estado correcto. Hoy todavía siento que todavía debemos reformar muchas áreas y que debemos ser enfáticos en ir a la palabra y mandar a la gente a la palabra, que el centro no soy yo como pastor, que el centro no soy yo como predicador o como líder, sino que es Dios y es la palabra el centro. Amén. Mirando la palabra como espejo es que uno va a decir, estamos mal aquí, estamos mal allá, vamos a reformar aquí, debemos volver aquí en este lado, pero sí debemos ser autocríticos. La historia está ahí, no la podemos negar. Y para responderte a la pregunta que tú decías, que cuando los pentecostales estaban en los barrios salvando a las personas, ¿dónde Claro, estaban claro. los reformados? ¿Dónde estaban los reformados? Posiblemente estructurando la teología para que esas malas enseñanzas no sigan propagando. Pero es que comienza, o sea, yo pienso que si es mejor trabajar juntos que trabajar separado, ¿no? Sí. Ustedes se encargan de allá arriba y nosotros de aquí abajo. Sí, pero el problema es que no podemos cambiar el evangelio. Pero no hay que cambiarlo. Sí, pero cuando el punto en realidad del pentecostalismo, el pentecostalismo histórico, el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo unicitario en su momento, el movimiento carismático. Hay muchas olas de eso ya. El problema está en que la palabra de Dios no es el centro. Hay algunas iglesias que sí, que están abanderados ya con la palabra y que ellos pueden decir, mira, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Probablemente en un par de años tú me vas a, o en meses tú me vas a decir, mira, ya no pertenezco al concilio porque no votaron. Es muy probable. No, tú no vas a venir aquí de San Francisco a tirarme cosas a mí. No. Es muy probable, pero yo te puedo decir que el problema está en que la palabra en sí mismo no es el centro. No es el centro. Entonces, cuando la palabra no es el centro, no nos podemos poner de acuerdo porque tú vas a creer otra cosa que no dice la palabra. Entonces, ahí vamos a estar en conflicto. aunque no sean temas o puntos centrales de la salvación y todo eso, pero hay un desvío. Cuando tú dices que Dios puede hablar audiblemente o le puede dar revelación a las personas, claro, que te da sanidades, que te da todo eso, que tú estás distorsionando el mensaje. No, Darling, este programa se tiene que acabar aquí. ¿Cómo tú vas a decir que Dios no nos habla, Darling, así, de que audible? Tal vez que tú eres incrédulo y el Señor no te ha hablado a ti. No, él me ha hablado mucho. Tú nunca has escuchado la voz así. Dios me ha hablado hasta en canciones. ¿Tú sabes cómo? Sí, no, por así no. Esa no es la pregunta que yo estoy haciendo. O sea, audiblemente, tú nunca has escuchado que Dios te ha dicho, mi siervo, Darling. No, yo creo que debe revisarse que le hablan así. Yo creo que ¿Cómo debe va ir a ser, médico. varón? Sí, porque es que... O sea, Dios no habla así, varón. Sí, él habla. Léela No. Léela en voz alta. Me está divariando, varón. Léela en voz alta. ¿Qué problema es este, maestro? Pero... wow, mano. La iglesia pentecostal, como tú dices, aportes significativos. Creo que sí, creo que no se le quita el legado que tiene con relación a la parte de evangelizar a los perdidos. Ha sido ha sido muy buena en esa parte. Sí. Rescatando almas, llevando el mensaje. Lo único que traten, obviamente, de respetar lo que la palabra de Dios dice, en el término de no salirse de lo que ella dice. A nosotros se nos dio a entender lo revelado a Dios, obviamente. Ya lo reservado, nosotros lo conoceremos en otro tiempo. Sí. Pero mientras tanto, hablemos lo que la palabra de Dios dice para que otros que vengan a la fe puedan venir no con tanto bache y haga que explicarle nuevamente lo que eso significa porque alguien le enseñó mal. Sí. Entonces no se topen con la gran sorpresa de que... esto no era así. Esto no era así. Tú ves, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy consciente de que nuestra generación... y no importa aquí ya si tú eres pentecostal, eres bautista o eres lo que sea. Nosotros todos, en cualquier religión que usted se encuentre, debemos estar conscientes de una cosa. La palabra de Dios está por encima de todo el mundo. Amén. Por encima del líder, del papa, del pastor, del apóstol, de quien tú quieras. La palabra de Dios, si es el estándar, ahí es que debemos ir a buscar si esto está bien, si esto no está bien. Mientras eso sea el norte, yo pienso que tenemos un punto de referencia.
claro, yo estoy de acuerdo contigo también en el sentido de que no podemos basar la iglesia en que yo como pastor o líder tuve un sueño. Exactamente. Hoy tuve una revelación, señores. A partir de hoy, el Señor me dice que todos tienen que depositarme su sueldo de esta quincena porque el Señor me lo reveló. O sea, no. Llegar a esos extremos, eso es peligroso. Y más para decir Dios me dijo. La Biblia dice categóricamente, hay de aquel que diga que Jehová dijo y Dios no hay un problema. Sí. O sea, yo estoy consciente, hermano mío, de 1000 cosas que pudiéramos hacer 3 programas de cosas que no deberían estar pasando dentro de una iglesia. Pero quiero quedarme con esa parte positiva de los aportes que ha hecho el movimiento como tal, la labor que ha jugado de manera social en la clase baja. En la clase baja, porque yo entiendo que en la clase alta, yo entiendo que Dios ha colocado otras personas. Sí. Entonces pienso que es un aporte significativo. Finalmente, hermano mío, palabras para su público, su gente de San Francisco, su iglesia, sus hermanos pentecostales. Bueno, para terminar, quisiera recordarle a todas esas personas que están en una iglesia pentecostal lo que la palabra dice con relación al Espíritu Santo, porque es entendiendo lo que es el Espíritu Santo en nosotros que uno va a vivir en esa vida cristiana capacitado y gozoso de saber que uno tiene la presencia del Espíritu a favor nuestro. Dice Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo te enseñará las palabras de Cristo y os recordará todo lo que yo he dicho. Recuerda que Dios ha prometido que el Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Cristo, estará contigo hasta el fin. Y Romanos 8:26 dice, y de ninguna manera el Espíritu... Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está contigo si eres cristiano. El Espíritu Santo juega a tu favor y el Espíritu Santo puede consolarte. No malgastes tu tiempo tratando de hacer otras cosas que no sea buscando el rol del Espíritu Santo en tu vida, y sé consciente con la palabra de Dios y aplícala en tu vida y sé gozoso con esa compañía del Espíritu. Wow, hermano mío, un placer que usted haya sacado este tiempo para compartirlo aquí. Ha sido un programa tremendo, me ha bendecido bastante, ha sido muy edificante. Esperamos tenerlo pronto por aquí. Yo sé que usted viene de lejanas tierras, pero prepárese que los comentarios lo van a acabar, lo más probable. Pero habrá otros que creo que entenderán el mensaje y creo que han sido edificados con este mensaje. Ya, esto fue Profundicemos. Dios le bendiga. Amén.